De la tentación a la redención. La historia de Judá y Tamar y la integridad de José. Génesis 38-39. Los capítulos 38 y 39 de Génesis nos presentan dos historias radicalmente distintas de dos hombres que enfrentan situaciones comprometedoras. Primero, Génesis 38 nos cuenta la oscura y complicada historia de Judá y Tamar, una narración de engaños y errores, pero que culmina con una sorprendente redención. Luego, en Génesis 39, el enfoque vuelve a José, quien es vendido como esclavo y enfrentado con una gran tentación. Mientras que Judá cede a sus deseos y trata de ocultar sus errores, José elige la integridad y la fidelidad a Dios, incluso a costa de su libertad. Estas historias nos muestran dos caminos diferentes y nos enseñan que, sin importar cuán profunda sea la caída, Dios puede redimirnos si volvemos a Él, y que Él honra la integridad, incluso cuando parece que solo trae dolor. La historia comienza con un enfoque sorprendente en Judá, uno de los hermanos de José, quien se alejó de su familia y se estableció en un lugar llamado Adulam. Allí Judá se casó con una mujer cananea y tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Cuando creció, Judá buscó una esposa para él, y la mujer elegida fue Tamar. Sin embargo, era un hombre perverso a los ojos de Dios, y el Señor lo hizo morir. Según la costumbre de la ley del levirato, cuando un hombre moría sin dejar hijos, su hermano debía casarse con la viuda para darle descendencia en nombre del difunto. Así que Judá le pidió a su segundo hijo, Onán, que se casara con Tamar, pero Onán, sabiendo que el hijo no sería considerado suyo, derramaba su semen en la tierra cada vez que estaba con ella, evitando darle un heredero. Esto desagradó a Dios y Onán también murió. Judá, temiendo que Tamar fuera la causa de la muerte de sus hijos, le pidió que se quedara en la casa de su padre como viuda hasta que su tercer hijo, Sela, creciera. Sin embargo, no tenía intención de cumplir su palabra, porque pensaba que también podría perder a Sela. Tamar, al darse cuenta de que estaba siendo engañada, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Cuando supo que Judá iba a Timnat a esquilar sus ovejas, Tamar se disfrazó como una prostituta y se sentó junto al camino. Judá, al verla, no la reconoció y, deseando estar con ella, le prometió un cabrito como pago. Tamar le pidió una prenda como garantía, y Judá le dio su sello, cordón y báculo. Después de estar con ella, Tamar quedó embarazada. 3 meses después, cuando Judá se enteró de que Tamar estaba embarazada, la acusó de inmoralidad y pidió que la quemaran viva. Pero Tamar, con valentía, envió las prendas de Judá y dijo: «El hombre a quien pertenecen estas cosas es el padre del niño». Génesis 38-25. Judá, al ver sus propias pertenencias, se dio cuenta de su pecado y exclamó: «Ella es más justa que yo, porque no la di a mi hijo Sela». Génesis 38-26. Tamar dio a luz a gemelos, Fares y Zera. Fares se convirtió en el antepasado del rey David y, eventualmente, de Jesucristo. La historia de Judá y Tamar nos muestra cómo Dios puede redimir incluso las situaciones más oscuras y llenas de pecado. Aunque Judá intentó ocultar sus errores, Dios usó el engaño de Tamar para confrontarlo con su falta de responsabilidad y transformar una situación vergonzosa en un eslabón importante en la genealogía del Mesías. Creer en Dios es saber que, aunque caigamos profundamente, Él puede traer redención y propósito a nuestras vidas si enfrentamos la verdad y nos arrepentimos. Después de ser vendido por sus hermanos, José fue llevado a Egipto y comprado como esclavo por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Aunque parecía que José había perdido todo, Dios estaba con él y lo bendijo en la casa de Potifar. Todo lo que José tocaba prosperaba, y Potifar pronto se dio cuenta de que había algo especial en él. Por eso, puso a José a cargo de toda su casa y sus bienes, pero la bendición de Dios no impidió que José enfrentara desafíos. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en José y lo acosaba constantemente, pidiéndole que se acostara con ella. José, siendo un hombre de integridad, rechazó sus avances una y otra vez diciendo: «Mi señor ha confiado en mí y no ha retenido nada de mí, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo, pues, podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios?». Génesis 39:9. La mujer no se detuvo. Un día, cuando José estaba solo en la casa, ella lo agarró de su ropa, pero José, en lugar de ceder, salió huyendo, dejando su manto en manos de ella. Furiosa y avergonzada,
La esposa de Potifar acusó a José de intentar violarla, usando su ropa como prueba de su mentira. Potifar, al escuchar las acusaciones, se enfureció y mandó a José a la cárcel. Parecía que, por haber hecho lo correcto, José estaba siendo castigado injustamente, pero incluso en la cárcel, Dios no abandonó a José. El jefe de la prisión notó que Dios estaba con él y lo puso a cargo de todos los prisioneros. A pesar de las circunstancias, la integridad de José y la presencia de Dios con él lo hicieron prosperar incluso en el lugar más oscuro. La historia de José nos enseña que la integridad no siempre lleva a recompensas inmediatas, pero Dios ve nuestra fidelidad y la honra a su tiempo. Aunque José fue castigado injustamente, él eligió obedecer a Dios y mantener su corazón limpio. Creer en Dios es saber que, aunque la tentación sea fuerte y parezca que nadie nos está viendo, Dios está presente y recompensará nuestra fidelidad de maneras que no podemos imaginar. Los capítulos 38 y 39 nos presentan un contraste entre dos hermanos. Judá se deja llevar por sus deseos, toma decisiones egoístas y se aleja de la voluntad de Dios, pero al final, al ser confrontado con la verdad, se arrepiente y se convierte en un instrumento de redención. Por otro lado, José, aunque tentado, elige honrar a Dios por encima de todo, incluso a costa de su propia libertad. Ambos capítulos nos muestran que Dios no se limita a las circunstancias ni a los errores humanos. La historia de Judá y Tamar nos enseña que la redención siempre es posible, y la historia de José nos muestra que la integridad es más valiosa que cualquier recompensa inmediata. Creer en Dios es saber que Él obra en nuestras vidas de maneras inesperadas. Nos llama a ser honestos, a enfrentar nuestras fallas y a mantenernos firmes en la verdad, confiando en que Él siempre tiene un plan para nuestro bien. Génesis 38-39 nos enseña que, aunque nuestras vidas sean complicadas y enfrentemos tanto tentaciones como errores, Dios siempre está presente para guiarnos. La redención de Judá y la integridad de José muestran que Dios no solo observa nuestras acciones, sino también el estado de nuestro corazón. Creer en Dios es saber que no hay caída de la que no podamos levantarnos, ni tentación de la que no podamos escapar si dependemos de Él. Dios redime a los que caen y honra a los que permanecen fieles, y al final, usa cada circunstancia, buena o mala, para cumplir su propósito eterno. Dios es un Dios de segundas oportunidades y de fortaleza en medio de la tentación. Hoy, más que nunca, somos llamados a aferrarnos a Él, a buscar su redención y a vivir con integridad, confiando en que Él nunca nos dejará, incluso cuando parezca que todo está en contra.